La fiebre reumática es una enfermedad multisistémica que resulta pues, de una reacción autoinmune, ¿no?, a la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Solamente este beta hemolítico del grupo A nos va a producir lo que es la fiebre reumática. Entonces, casi todas las manifestaciones que vamos a ver en la fiebre reumática se resuelven completamente, ¿no?, excepto las manifestaciones cardíacas, ¿no? Por eso hay un dicho, ¿no?, donde dice que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde las válvulas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber daño a nivel de las articulaciones pero no va a dejar secuela. En cambio, a nivel de las válvulas cardíacas nos va a dejar lo que es la cardiopatía reumática, que es una patología que poco a poco va destruyendo las válvulas a nivel del corazón, que lamentablemente se produce a edades muy tempranas y son pacientes jóvenes los que ya tienen dañado totalmente las válvulas. Entonces, ¿por qué es importante una prevención y un diagnóstico? Sobre todo para prevenir este tipo de cardiopatía reumática. Esta es una enfermedad, chicos, que va muy relacionada con la pobreza. Lamentablemente en nuestro medio todavía tiene una alta tasa de prevalencia porque se va a producir en familias que vivan en hacinamiento, que no tengan buenos, que no haya, que tengan falta de higiene y que tengan además, que no puedan acceder a una atención médica, porque este estreptococo beta hemolítico del grupo A es muy sensible a la penicilina. O sea, si le diéramos el tratamiento con una amoxicilina adecuado a un paciente con esta infección, el paciente no entraría a esta reinfección policíclica y por tanto no tendría estas complicaciones de cardiopatía reumática. Entonces, la pobreza, la falta de acceso a centros médicos hace que esta patología todavía tenga una alta prevalencia en nuestro país. Entonces, ya los países industrializados, los países que ya no tienen esta tasa de pobreza, pues ya no ven estas enfermedades o la ven muy rara vez, ¿no? Pero en nuestro país y en otros países como la India, como el África, están presentes, ¿no? Entonces hay de 15 a 19 millones de personas que tienen esta cardiopatía reumática a nivel mundial. Un cuarto de millón de personas mueren anualmente por complicación de la fiebre reumática, es decir, por la cardiopatía reumática. Entonces, miren, tiene una alta tasa de mortalidad, ¿no? 95% de los casos de fiebre reumática y muertes por cardiopatía reumática ocurren en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo. En cuanto a la epidemiología, la fiebre reumática se va a presentar en edad joven, ¿no? De 5 a 15 años es donde se va a dar la primoinfección por este estreptococo beta hemolítico, ¿no? Y va a entrar a una reinfección policíclica y hacia los 30 años el paciente ya va a estar con una cardiopatía reumática, o sea, con una afectación de las válvulas por la cardiopatía reumática. Entonces van a tener episodios recurrentes, frecuentes, que se van a presentar en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces tiene una prevalencia de cardiopatía reumática entre los 25 y 40 años, ¿no? Ahora, la fiebre reumática, chicos, se va a presentar igual en ambos sexos, ¿no? Tanto en varones como en mujeres, pero sin embargo, lo que es la complicación, o sea, la cardiopatía reumática, se va a presentar más frecuentemente en mujeres, con una prevalencia de 2 a 1. Un minutito.
En cuanto a lo que es la fisiopatología, para que haya fiebre reumática van a entrar en acción lo que son los factores medioambientales, ¿no? Lo que ya hemos dicho, el hacinamiento, van a entrar los factores propios del germen y los factores propios del huésped. Entonces, en lo que es la fisiopatología, ¿no? Va a haber una reacción inmunológica inadecuada cruzada a los antígenos del estreptococo. Esto está favorecido por el hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Y va a predisponer a repetidas reinfecciones por este estreptococo beta hemolítico. Ahora, no se ha probado que haya otro grupo del estreptococo que vaya a producir fiebre reumática, solamente el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces se va a producir estas reinfecciones cíclicas y el paciente pues va a desarrollar la faringitis estreptocócica. Este estreptococo va a tener proteínas como la proteína M y la N-acetilglucosamina, que son similares a antígenos propios del huésped. Esto va a ser debido a la similitud que hay entre los antígenos del estreptococo y del huésped. Entonces, se va a producir un ataque a las estructuras cardíacas y a las articulaciones, ¿no? Entonces, este ataque de los linfocitos activados a las células endoteliales y las células que recubren las articulaciones, ¿no? Van a producir que se expresen moléculas de adhesión. Entonces, como estamos viendo, es una patología que se va a producir por reacción cruzada, ¿no? O sea, hay una infección de este estreptococo, pero al haber esa similitud entre las estructuras del endocardio y las estructuras de la pared celular de la bacteria, hay una reacción cruzada. Entonces, al haber esta similitud, los anticuerpos propios del paciente van a afectar o van a producir que se afecten las células a nivel del endocardio, ¿no? Entonces, primero atacan estos linfocitos activados. Esto hace que las células endoteliales expresen moléculas de adhesión celular. Estas moléculas van a reclutar a los linfocitos T y la acción de estas va a producir inflamación, ¿no? Entonces, hace que se liberen péptidos como la laminina, la queratina, la tropomiosina y se va a desencadenar una reacción inmunológica dirigida a estos antígenos y el paciente va a desarrollar su primer episodio de fiebre reumática. Entonces, miren, esta es la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Que como ya hemos dicho, se va a presentar a edad muy temprana, puede ser a edad de los 5 o 9 años, ¿no? Entonces, es importante siempre que el paciente presente tos, fiebre, siempre abrirle la boca al paciente, ¿no? Al niño o a la niña de esta edad, ¿no? Entonces vamos a ver que miren, tiene como puntos satélites rojos, ¿no? Con algunas placas. Entonces, esta es una imagen de una infección por estreptococo beta hemolítico, que es un germen que es sensible a la penicilina. Entonces, dándole un tratamiento con penicilina adecuado, vamos a cortar esta reinfección policíclica de tal manera que no hagan estas complicaciones. Una vez que ya se ha producido la fiebre reumática, ya no hay un medicamento que pueda parar, ¿no? Lo que se puede hacer es evitar que entren estas reinfecciones, pero ya no se puede parar el curso de la enfermedad reumática, porque como estamos viendo, pues es una respuesta inmunológica. Entonces, miren chicos, las válvulas son afectadas por esta infección del estreptococo, ¿no? Entonces nos va a producir la cardiopatía reumática que va a dejar pues a temprana edad. Entonces miren, esta es una imagen de ecocardiografía, ¿no? Acá tenemos la aorta, fíjense que está saliendo el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, ¿no? Que es la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Fíjense esta valva, ¿no? Esta valva está afectada, está engrosada, calcificada. Fíjense la forma, ¿no? Tiene una forma de las valvas fusionadas. Entonces esto nos va a producir
una insuficiencia de la válvula. Ahora fíjense acá, esta es una imagen en un eje corto. Miren cómo las valvas se han fusionado, porque produce, como lesiona las valvas, entonces se produce un proceso de cicatrización y se van fusionando entre las válvulas, las valvas de la válvula se van calcificando y la apertura se va acortando, ¿no? Ahora, en el electrocardiograma, lo que podemos encontrar en la fiebre reumática es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿A qué nos referimos? Fíjense el intervalo PR, ¿no? Desde el inicio de la P hasta el complejo QRS debe medir de 0.12 a 0.20, es decir, de 3 cuadraditos a 5. Si mide más de 0.20, o sea, más de 5 cuadraditos, estamos pues, frente a una frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En cuanto a la anatomía patológica, ¿no? La lesión histológica que vamos a encontrar es el nódulo de Aschoff, como vemos acá, ¿no? Este es el nódulo de Aschoff. Tiene característica de ser ovoidea, fusiforme, tiene un centro avascular de material fibrinoide o necrótico y está envuelto de células gigantes. Entonces, este es lo característico de la fiebre reumática, ¿no? Los nódulos de Aschoff. En cuanto al cuadro clínico, chicos, como ya hemos dicho, es una patología que se presenta a edad temprana, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Es una niña que tendrá pues unos 8 años, ¿no? Y fíjense las articulaciones, ¿no? Cómo están inflamadas. Entonces las articulaciones aumentan de volumen, están enrojecidas, adoloridas, hay una impotencia a nivel funcional. ¿Cuál es la característica de esta artritis? Es que va a afectar articulaciones grandes, como por ejemplo rodillas, puede afectar hombros, codos, ¿no? Otra característica es que va cambiando de lugar, ¿no? Por ejemplo, si se ha afectado la rodilla derecha, como en este caso, pasa unos días y se va afectando el codo izquierdo, ¿no? O sea, va cambiando, es migratoria. Y otra característica importante es que no deja secuela. Entonces, una vez que pasa el proceso inflamatorio, la articulación queda normal. Esta es una característica importante de las Esa es una característica importante de la artritis. Ahora también tenemos el eritema marginado, ¿no? Que no se ve muy bien acá, pero es así. El eritema marginado, como vemos, ¿no? Es fugaz, chicos. En algunos pacientes o en un paciente lo podemos ver y algunos examinadores ya no lo ven porque va desapareciendo, ¿no? Entonces tiene un borde como ven acá, bien eritematoso, pero el centro es pálido. Entonces acá tenemos chicos, lo que son los criterios diagnósticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, evidencia, ¿no? De que haya una infección por el estreptococo del grupo A, del beta hemolítico del grupo A, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios mayores, por ejemplo, son la carditis que puede ser una pancarditis, o sea, afecta todas las capas del miocardio, no tanto pericardio, miocardio y endocardio. Entonces, este es un criterio mayor. La corea de Sydenham, ¿no? También es otro criterio. Tenemos la artritis, ¿no? Tenemos lo que son el eritema marginado. Y los criterios menores, pues tenemos, por ejemplo, la fiebre, porque estamos hablando de fiebre reumática, entonces son pacientes que van con fiebre. La poliartralgia, no confundamos lo que es la artritis con la artralgia. Artritis es esta inflamación de la articulación con eritema, con dolor, con impotencia funcional, y artralgia es el dolor de la articulación, ¿no? La fiebre y algunos valores, pues como por ejemplo en el electrocardiograma, que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado.
¿Qué exámenes nos van a servir? Exámenes de sangre, ¿no? Como la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, otros exámenes como el electro, la placa de tórax, la ecocardiografía, etcétera, ¿no? Esos exámenes auxiliares para que podamos llegar a un diagnóstico adecuado. Ahora, en cuanto a recalcar un poquito las características del corea de Sydenham. El corea de Sydenham tiene una prevalencia del 2 al 30%, ¿no? Entonces, esta corea de Sydenham tiene el paciente tiene la característica de que si el paciente se concentra, puede dejar de hacer estos movimientos involuntarios, ¿no? Porque la corea de Sydenham son los movimientos involuntarios, ¿no? Que van a afectar lo que es la cabeza, no especialmente la lengua, aunque también puede haber movimientos en miembros superiores y en la mitad del cuerpo, ¿no? Que en este caso se llama hemicorea. La característica de este corea de Sydenham es que si el paciente se concentra, puede controlar estos movimientos involuntarios. Esa es la característica. En cambio, hay otros tipos de corea, como el corea de Huntington, donde el paciente pues no puede dejar de hacer estos movimientos por más que se concentre, ¿no? Esa es una característica importante. Luego, los nódulos subcutáneos se ven en menos del 5% de pacientes, ¿no? Pero en la mayoría de veces son en superficies extensoras de los músculos, la mayoría de veces en brazos, extremidades superiores, rara vez se pueden presentar en las vértebras, ¿no? Y son nódulos indoloros, son móviles y se asocian a la aparición de carditis, ¿no? Suele aparecer o durar entre 2 y 6 semanas y desaparecen espontáneamente. Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento que se puede usar, o bueno, para hacer el diagnóstico primero, ¿no? Para llegar al diagnóstico debemos tener 2 criterios mayores o debemos tener 1 mayor y 2 menores, ¿no? ¿Cuáles son los criterios mayores? La carditis, como hemos dicho, la poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Esos son los criterios mayores. Y los criterios menores son la fiebre, la poliartralgia, el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el aumento de la velocidad de eritrosedimentación, la leucocitosis y los factores reactantes de fase aguda elevados, ¿no? Entonces, si tenemos 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, podemos hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Ahora, si hay un ataque recurrente de fiebre reumática, debemos tener 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Y si hay un ataque recurrente, pero ya con una enfermedad establecida, tenemos que hacer el diagnóstico podemos hacer el diagnóstico hasta con 2 criterios menores. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar que el paciente ha tenido una infección por estreptococo del grupo beta, no del grupo beta, o por el beta estreptococo del grupo, el beta hemolítico del grupo A? ¿Cómo podemos tener cómo podemos saber si ha sido infectado? Se puede hacer un cultivo de secreción faríngea. Entonces, al hacer este cultivo de secreción faríngea, ¿no? Podemos ver si realmente ha estado infectado por este estreptococo, o también podemos dosar, por ejemplo, lo que es la antiestreptolicina. Si tenemos una antiestreptolicina positiva, quiere decir que el paciente ha sido infectado por este germen, ¿no? No nos está diciendo que tenga la fiebre reumática, pero que sí ha estado infectado por este germen. En cuanto al tratamiento, en tratamiento podemos usar antibióticos, como vemos acá. La penicilina, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, o la benzatínica, 1.200.000, ¿no? Como dosis única, o la eritromicina, 250 cada 12 por 10 días. Ahora, como estamos hablando de una enfermedad que está produciendo una inflamación, tenemos que usar lo que son antiinflamatorios, ¿no? Como los salicilatos, pero a dosis alta, fíjense,
de 80 a 100 miligramos por kilo día en niños y de 4 a 8 gramos por día en adultos por más de 2 semanas. ¿No? Luego de esto se tiene que ir reduciendo de manera paulatina, no se puede quitar de un día para otro y mantener la dosis de 60 a 70 miligramos por 2 a 4 semanas más. En caso de que no se puede usar los salicilatos, se puede usar, por ejemplo, el naproxeno de 10 a 20 miligramos por kilo. Ahora, si el paciente ya está haciendo una insuficiencia cardíaca, ¿no? Aparte de todo el tratamiento de falla cardíaca que ya lo hemos visto, se puede usar lo que son los glucocorticoides, como por ejemplo la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿no? A una dosis máxima de 80 miligramos, que se puede usar máximo pues unas 3 semanas, ¿no? Y obviamente conjuntamente el tratamiento de falla cardíaca. Si el paciente presenta corea de Sydenham, se puede usar la carbamazepina o el ácido valproico. Se puede usar hasta 1 a 2 semanas después de que los síntomas ya se hayan resuelto. Ahora, la inmunoglobulina intravenosa, la inmunoglobulina G, ¿no? Que se aconsejaba para pacientes que tienen corea, ya no se usa actualmente, ¿no? Lo que se aconseja y está probado son los glucocorticoides, en este caso de tener la corea en este caso de que el paciente pues tenga la corea de Sydenham. Ahora, es importante hacer profilaxis en estos pacientes, ¿no? Se puede hacer una profilaxis primaria, ¿no? ¿Cuál es la profilaxis primaria? Primero, mejorar el acceso a los centros de salud, mejorar las condiciones de vida, ¿no? Que el paciente no viva en hacinamiento, que el paciente, pues una vez que tenga la infección, sea tratado adecuadamente. Ya hemos visto que es un germen muy sensible a la penicilina, ¿no? O se puede hacer también ya, en caso de que el paciente haya tenido la infección, hacer una profilaxis secundaria. Entonces, la profilaxis secundaria se puede hacer con lo que es la penicilina benzatínica de 1.200.000 vía intramuscular, como vemos acá, o se puede usar la penicilina potásica. En caso de que sea alérgico, se puede usar los macrólidos también, pero es muy importante estar seguros de que este paciente tiene o ha sido infectado por el estreptococo, ¿no? Ya que se le va a tener que colocar esta ampolla de penicilina benzatínica de 1.200.000 por un periodo muy largo. Por ejemplo, si el paciente no ha tenido carditis, se puede usar por unos 5 años cada mes. Entonces, es una ampolla bien dolorosa, ¿no? Que se le va a colocar cada 28 días al paciente por 5 años o hasta que cumpla 18 años, ¿no? Ahora, si el paciente ya ha tenido una carditis, este tratamiento va a ser ya también más prolongado, va a ser por 10 años o hasta que el paciente cumpla 21 años, ¿no? Entonces va a ser un tratamiento bien prolongado. Y si el paciente pues ya ha tenido una carditis, un periodo de fiebre reumática, ¿no? Este paciente va a utilizar probablemente de por vida. Entonces, es importante estar seguros porque es un medicamento bien doloroso y tener que ponerle esta ampolla cada 28 días por 5 años, 10 años o el resto de su vida, pues es bien doloroso para el paciente. Como conclusiones, chicos, la fiebre reumática continúa siendo un problema de salud ligado a la falta de educación, a la falta de acceso a los niveles de salud en países en desarrollo como el nuestro. Ahora, depende de nosotros, de ustedes, chicos, que van a ser médicos rurales, que van a ser médicos serunistas, que puedan identificar las complicaciones de la cronicidad de la enfermedad reumática, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo que estas infecciones se van a dar en edades muy tempranas. Entonces, ustedes cuando vean este tipo de infecciones, este tipo de pacientes, ábranle la boca para ver si es una infección típica por estreptococo y denle el tratamiento adecuado con penicilina. Otra conclusión, que a pesar de los avances médicos, no hay un laboratorio estándar de oro que diagnostique la enfermedad, ¿no? Por lo que solamente clínicamente podemos lograr identificarla y su tratamiento más importante, que es la prevención. Entonces, chicos, hasta acá
hemos visto lo que es la fiebre reumática. Y a la siguiente clase vamos a comenzar con lo que son las valvulopatías. Ahí vamos a ver lo que son las complicaciones de esta cardiopatía reumática que nos deja la fiebre reumática. Chicos, no les voy a decir si hay preguntas porque no las escucho, ya será para la siguiente clase. Cuídense chicos, estudien, nos vemos el próximo jueves.